Muy bienvenidos, bienvenidas, qué grato es estar nuevamente con ustedes en su programa Diálogo Bíblico. Día a día estamos abriendo la palabra de Dios y conversando acerca de este libro maravilloso, del libro de Hebreo, y las conexiones extraordinarias que Pablo hizo acerca del Antiguo Testamento, de Deuteronomio especialmente. Bueno, con ustedes el pastor Juan Millanado. Bienvenido, pastor. Muchas gracias. Y quien les habla, Raúl Medina. Hay una frase que es nuestro tema de hoy y que puede llevar a muchas conversaciones, pero vamos a centrarnos en lo que la palabra de Dios nos dice. Yo te he engendrado hoy. Bueno, la pregunta es, ¿qué significa que Jesús fue engendrado y cuándo sucedió esto? La verdad que el antecedente, para variar de lo que escribe Pablo, está en el Antiguo Testamento, en el Salmo 2, pero aquí él lo cita, dice en Hebreos 1:5, es una cita del Antiguo Testamento del Salmo, porque ¿a cuál de los ángeles dijo Dios jamás, mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy? Y otra vez, yo seré el padre y él me será mi hijo. Y otra vez, cuando introduce al primogénito en el mundo, dice, adórenle todos los ángeles de Dios. Jesús, entonces, en lo que Pablo está interpretando teológicamente en Hebreos, basado en el Salmo 2, que Jesús fue engendrado en el sentido de que fue adoptado por Dios como el Mesías príncipe prometido, el hijo de David, ¿no? Así que este concepto de al heredar el trono, el gobernante sería adoptado por la deidad, era muy común en el mundo greco-romano, ¿ya? Y en el Oriente, porque esto le daba legitimidad al gobernante, ¿no? Al ser adaptado, y ahí tenía mucha autoridad frente a su imperio, ¿no? Así que históricamente, por ejemplo, Dios adoptaría al hijo de David como hijo propio, ¿no? En este caso, porque siempre, por eso a Jesús se lo llama hijo de David, porque David fue un rey teocrático, ¿no es cierto? Y otras características. Así que en el momento, por ejemplo, del bautismo del Señor, cuando Él comienza su ministerio y cuando Él, como plenamente humano, podía preguntarse, ¿estoy preparado para ir rumbo a la cruz? Y en ese momento del bautismo se escuchan las palabras que se dice, tú eres mi hijo amado, yo te estoy adoptando a ti, ve adelante, cumple tu misión, ¿ya? Entonces, en el bautismo y en la transfiguración de Jesús, esos fueron dos momentos en los que Dios identificó y anunció a Jesús como su hijo, ¿no? Yo te adopto a ti, anda adelante, yo te respaldo, y antes de la cruz también hizo lo mismo. Así que en los días de Cristo, que estaba el Imperio Romano, hay que decirlo, no era César el símbolo de Roma, el legítimo hijo de Dios como ellos se presentaban, o príncipe de las naciones, sino que Jesucristo, la palabra engendrada, aplicada a Jesús, se aplica en este caso a la entronización. El Padre lo entroniza, ¿no es cierto?, como el Hijo de Dios, como el Redentor, como el Salvador del mundo. Ahora, pensando en esto, algunas personas, y leyendo estos textos, hablan de que Dios entonces tuvo un inicio, o sea, Jesús tuvo un inicio. Sí, pero eso es leer la Biblia con el diccionario, ¿no es cierto? Claro, por eso es bueno quizás aclararlo para la gente, porque algunos dicen, lo engendró, entonces partió, claro, en algún momento. Si yo busco en el diccionario qué es lo que es engendrar, voy a llegar a esa conclusión. Claro. Pero la Biblia tiene su propio lenguaje, un lenguaje teológico, el lenguaje de Dios, de cómo se revela el hombre. Y se revela ¿cómo? En un lenguaje humano imperfecto, porque las palabras humanas no alcanzan a describir la realidad de la deidad. Esa es la realidad. Es como pretender meter un océano en un balde, ¿no es cierto? Imposible. Claro. ¿No? Ahora, alguien me decía, mira, si alguna vez se inició algo, yo no se lo puedo imaginar, si alguna vez se inició algo, ya existía Dios. Uh-huh. O sea, eso es difícil entenderlo uno porque uno está limitado a tiempo, a espacio, sí, ¿no? Claro. Y las cosas que pueda estudiar, que la Biblia dice, incluso
aún así no las logra entender, pero no porque no pueda, sino porque su capacidad no da para... Tú has vivido cuántos años, lo que sea. Todos hemos vivido un tiempo y hemos muerto. Todos sabemos que es así. Sí. Sabemos que esto comienza, como tú decías, algo comienza y empieza a deteriorarse y se termina, desaparece. O sea, estamos limitados a este conocimiento de comienzo y fin. Para Dios no existe eso. Y fíjate que, por ejemplo, en el lenguaje diario, en lo cotidiano, nosotros decimos, eso fue algo sublime. Ajá. A ver, intentemos definir qué es sublime. Una palabra castellana que la usamos a menudo, pero que nos crea un tremendo problema cuando alguien te pide que la defina. ¿Qué es sublime? Ahora, fíjate que en Hebreos 7:3 dice que Jesús no tiene principio de días ni fin de vida. ¿Qué es eso? ¿Cómo entenderlo? Como tú decías, desde nuestra perspectiva de limitación grave de tiempo y espacio, ¿ya? Simplemente porque el Señor es eterno. Por lo tanto, esa idea de Jesús como el Hijo único o unigénito de Dios no tiene relación con la naturaleza de Cristo como deidad, sino con su papel en el plan de salvación, ¿no? Creo que eso es importante. Es su papel en el plan de salvación de los pecadores como nosotros, ya que Cristo hizo realidad todas las promesas del pacto, ¿ya? Todo eso deseo de salvación de la divinidad, Cristo los tornó concretos cuando nos visitó y anduvo entre nosotros. Eso es bien interesante lo que tú dices, porque en el contexto que se escribe la Biblia es para la salvación del ser humano, de nosotros. Sí. Entonces, ¿en qué lenguaje hay que hablarlo? En el lenguaje humano que yo lo entienda. Por ejemplo, esta nomenclatura que el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Entonces dice, ¿por qué Hijo si es Dios? ¿Por qué no dice Dios, Dios, Dios? No. Es que en el proceso, en el plan, en el desarrollo del plan de la salvación, esto es entendible. Y para nosotros como padres es entendible. Yo siempre me gusta mucho el libro de Ruth por el contexto salvífico que tiene del rescate. ¿Te fijas? ¿Quién rescata? ¿Qué habría sido de esa viuda? ¿Qué habría sido de Ruth? No tenía ninguna opción. Si aparece alguien, lo rescata, pero lo interesante es que en ese rescate él pierde. ¿Te acuerdas tú que el otro personaje que aparece allí, que dice, no, yo no puedo porque me desearía a mí mismo, me perdería, no, hazlo tú, le dice. Y él entonces, por amor a esa mujer, por lo que Dios hizo, él se entrega, pierde, pero nos salva. Fíjate que en estos estudios bíblicos, teológicos que hacemos semana a semana, nosotros no pretendemos, como la Biblia así nos enseña y lo indica, estudiar a Dios en cuanto a Dios, sino que estamos estudiando cómo Dios se relaciona con los seres humanos, ¿ya? Es el plan de salvación, eso es lo que estamos estudiando. Estamos estudiando la relación de Dios con el hombre, no estamos estudiando a Dios, ¿no es cierto? Sino que estamos estudiando la relación que Él tiene como un Padre amoroso con sus hijos rebeldes aquí en la tierra. La otra vez conversaba con alguien y me decía, ¿tú te has preguntado cuánto sabe Dios? Creo que tú mismo lo dijiste una vez en un librito, ¿cuánto sabe Dios? ¿Y desde cuándo? Son cosas infinitas, lo puede tener todo. Termino con un texto en Lucas 1:31, mira, en relación a lo que estamos conversando, porque mira cómo nos pasamos del Antiguo al Nuevo Testamento y el tema es el mismo. Sí. Extraordinario. Y ahora concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo. Y llamarás su nombre Jesús. Oye, aquí connotación ahora en lo que hemos estudiado, toma esto, llamarás su nombre Jesús, dice. Este será grande y será llamado Hijo del Altísimo, y el Señor Dios le dará el trono de David su padre. ¿Que reine para qué? Para que se produzca el efecto salvífico en nosotros. Gracias por su atención, amables oyentes. Nos encontramos mañana. Bendiciones.